Gente linda y adorada. ¿Sientes que hay cosas en la vida que se te complican demasiado, que no logras hacer nunca, que se te hace súper cuesta arriba y que a veces hay cosas que se te dan demasiado fácil, que a veces tú ni siquiera tienes que hacer mucho y ya funcionan? Pues eso tiene que ver con dos planetas en tu carta natal y hoy queremos contarte cuáles son y de qué van. Te lo dejamos todo en este episodio, no te lo pierdas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la habladera astrológica de las hermanas Limonology. Ella es Inés, la hermana mayor. Ella es Jay, la hermana menor. Y hoy estamos aquí porque le vamos a hablar de algo especial y tal vez un poco distinto. Normalmente les hablamos de los tránsitos que están sucediendo en este momento o lo que va a suceder en la próxima semana, pero también a veces les queremos hablar de algunos temas de la carta natal que son muy importantes porque te ayuda a entender mejor los potenciales de tu vida, las situaciones de tu vida. Entonces hoy no vamos a hablar de lo que está pasando en el cielo hoy, sino de algo que pasa en tu carta natal. Algo que pasó el día que naciste. Me Bueno, encanta. pero está pasando siempre Sí, en está tu pasando carta, siempre, en tu obviamente, vida, en ajá, tu porque vida. forma parte de tu carta. Es algo que te acompaña para siempre. Ujú. Y yo voy a hacer esta introducción así, pero vamos a hacer muchos disclaimers para que no se asusten con, con estas cosas, pero queremos hablar de un tema que a nosotras nos resulta fácil para entender y para explicar, hablar de que astrológicamente hay muchos planetas, como saben, hemos hablado de muchos de ellos en muchos momentos, pero específicamente de estos planetas natales, de dónde y cómo los tienes en tu carta, no les hemos contado tanto. Y vamos a hablar de dos a la vez porque entre ellos tienen una relación importante. Porque astrológicamente hay dos planetas que a nosotras nos gusta llamar como el maestro malo y el maestro bueno, pero que también aprovechamos y les decimos que como siempre, no hay nada malo ni nada bueno. Es como una forma más fácil de dibujarlos en la cabeza y de entenderlos, pero no quiere decir que uno sea malo y que, ay, tengo ese planeta y dónde lo tengo y toda mi vida se arruinó. O el otro, ay, tengo ese planeta y entonces todo está perfecto. No, es simplemente para entender un poco la energía y te vamos a contar exactamente por qué. Y te vamos a hablar entonces de tu Júpiter y tu Saturno natal. ¿Dónde está Júpiter y Saturno en tu carta natal y qué significan? Yo conozco demasiadas personas, entre amigas y clientes, que le huyen a Saturno. O sea, Ujú. cualquier cosa que le dicen de Saturno, no me digas que otra vez Saturno va a estar en mi signo o algo así porque no lo soporto, porque me está amargando la vida, porque, ajá. Y claro, parte de nuestra función es desmitificar estas cosas, número uno. Número dos, no generar pánico en lo absoluto, porque todos los seres humanos tenemos a Saturno en algún lugar de nuestra carta. Que Saturno, como ya están viendo un poquito aquí que les estoy haciendo medio spoiler, es el que teóricamente es llamado el maestro malo, o que podemos llamar el maestro malo, y Júpiter el maestro bueno. Entonces, vamos a empezar con un poquito de cosas técnicas. Ellos dos están juntos o en los análisis porque además de que ellos hablan de lecciones de vida, de aprendizajes, y por eso se les llaman maestros, ellos también son los planetas llamados planetas sociales. Es decir, nos hablan de lo que la sociedad establece o lo que la sociedad espera de nosotros. Entonces, todos los aprendizajes que nos vienen a dar, por eso son maestros, porque nos están como educando según normas sociales o según estándares sociales. Ya vamos a ver, a veces sí, a veces no, va con los estándares, pero ya vamos a ver un poco. Pero por eso vienen juntos, porque son los dos planetas sociales. No tiene nada que ver, no nos podemos confundir con Mercurio, Marte y Venus, que son los planetas personal, son los planetas, pues ahora me confundí. Sí, personales. Personales, claro, Ujú. personales, los otros son interiores, exacto. Interiores. Son los planetas personales y hablan de cómo interactuamos con otros y cómo interactuamos en la sociedad. Pero Júpiter y Saturno nos hablan de más o menos cómo la sociedad Ujú. interactúa con nosotros. Exacto. Ujú. Ujú. ¿Cómo es la sociedad? Porque como estamos hablando del planeta natal, es un poco de cómo es esa sociedad que se
construyó, que ya estaba un poco construida a tu alrededor en el momento que naciste y que va marcando pautas a lo largo de tu vida y que te va dejando huellas y que te va dejando justamente que tienes que ir aprendiendo con ellas. ¿Y por qué les decimos que, aunque los llamemos maestro malo y maestro bueno, no hay malo ni bueno? Porque como le decimos, todos son energías disponibles. Entonces, ¿cuál es el tema? Que las energías disponibles en Saturno normalmente tienen que ver, y ya les vamos a detallar más, pero como para que lo vean como en genérico, normalmente tienen que ver con cosas que tenemos que superar, o sea, son lecciones que tenemos que aprender, pero bueno, posiblemente que vienen de algo más difícil, más complicado, más limitante, dependiendo de exactamente dónde tengamos ese Saturno, mientras que Júpiter nos viene a poner lecciones un poco más fácil. Sin embargo, como les digo, como son energías disponibles, ¿qué puede pasar? Que tú tengas un Saturno inmenso, maravilloso, perdón, un Júpiter inmenso, maravilloso en la casa del amor y de las relaciones, pero si no conectas con esa energía, si no vibras esa energía, Júpiter está ahí, pero ajá, es como que si no estuviera. Entonces, como todo depende de las decisiones que tomemos, podemos hacer que podemos vivir nuestro Saturno más difícil, más complicado y más tormentoso, e incluso podemos vivir un Júpiter difícil, complicado y tormentoso, o al revés. Sí, solo que aquí pienso yo que hay un poquitico más de factor externo involucrado. Es decir, Ujú. siempre es como lo vibramos, porque el Saturno es tuyo, el Júpiter es tuyo, es Ujú, parte de tus potenciales de tu carta. Y tú puedes vibrarlo en alto o bajo. Pero las lecciones sí van a venir como un poquito de afuera. Entonces ujú, esa lección, ¿cómo la gestionas tú? ujú, Obviamente. O sea, al final tú tomas la decisión. Bueno, según lo que nosotras creemos. Eh, Saturno, me gustó cuando dijiste que Saturno nos viene a enseñar cosas tal vez con un poquito a veces dolorosas, a veces complicadas. Saturno es como un aprendizaje que nos cuesta, es como, no sé, subir una montaña súper empinada. No quiere decir que no la puedas subir, con práctica la vas a subir. Lo que ujú. pasa es que no es sencillo, no es que yo agarre y diga, bueno, ahora mismo en 5 minutos subo esta montaña y llego a la cima. O sea, Exacto, no y me es encanta ese así. ejemplo porque es eso, o sea, si tú de repente un día agarras y dices, ¿sabes qué? Yo voy a subir esta montaña de 400 kilómetros hoy, que jamás me he hecho ejercicio, que además me levanté y me comí 5 sándwiches, 3 donas y no sé qué. Claro, o sea, posiblemente subir la montaña no vaya a ser tan fácil, pero si te vas preparando para subir la montaña, la vas subiendo poco a poco o te preparas antes y después o sea, hay muchas formas de hacerlo, seguro la vas a poder subir y va a ser menos horrible que si intentas llegar a la cima hoy de repente de la nada. Exacto. Entonces, en el principio de nuestra vida, tal vez nos enfrentamos a subir esa montaña, porque, ojo, la diferencia con Saturno y Júpiter, estos dos planetas que son sociales, es que tal vez tú no puedes tomar la decisión de si subir o no la montaña. O sea, tal vez te ves obligada a subirla. Mm. Ujú, Es algo que sí, pues se atravesó la montaña y no puedes pasar por ningún otro lado. Tienes que subir la montaña. Pero el asunto es cómo la subes, ¿no? Ese es el caso de Saturno. Entonces, tal vez al principio de nuestra vida, si se nos atraviesa la montaña, o sea, decimos, no, esto es imposible, olvídalo. O sea, yo jamás voy a poder subir esto. Pero a medida que vamos evolucionando y vamos viendo la montaña y nos vamos enfrentando más veces a ella y vamos intentando, tal vez la primera vez subes 1 metro, la segunda vez subes 10 metros. Yo no sé nada de subir montañas, como se pueden dar cuenta. Y entonces poco a poco, o sea, con práctica, con entendimiento, con conocer tu cuerpo, con saber qué se te da fácil y qué no, con conocer cómo es la montaña, tú la vas aprendiendo a subir hasta que lo logras. ¿Qué pasa con Júpiter? Júpiter también te muestra un reto, pero es un reto más sencillo. A lo mejor es un reto horizontal, o sea, a lo mejor es caminar 300 kilómetros, pero en plano. ¿Me explico? Entonces es algo que se te puede dar con más facilidad. Al final ambos te van a dar un aprendizaje. Solo que el de Júpiter te lo pone, es el maestro que te pone las cosas más sencillas, más evidentes. El que te pone el examen de matemática, pero te pone los ejercicios que den los números enteros y que todo sea múltiplo de 2 y que todo sea facilito, ¿sabes? El maestro de Saturno te va a poner el ejercicio 3,5 raíz cuadrada de 7,2 a la menos 3 por múltiplo, ¿sabes? Como que complica un poquito más el asunto. ¿Qué pasa? Hay un objetivo en esto, hay un para qué. ujú. Esto no es porque el médico, perdón, el profesor malo quiere fastidiarte. O sea, no. Hay un objetivo. O sea, hay cosas que
te van a costar más aprender, pero que cuando las termines de aprender, pues van a quedar muy, muy claras y muy internalizadas. Y hay cosas que las vas a aprender con más facilidad o se te va a dar con más facilidad, entonces ahí no vas a poner mucho esfuerzo. Pero es que al final los seres humanos también somos energía y en algo tenemos que ponerle, en algo nos tenemos que esforzar. Donde tengas a Júpiter en tu carta, no vas a necesitar tanto esfuerzo. Las cosas se te van a dar con más facilidad porque son en línea recta. Donde tengas a Saturno en tu casa, las cosas te van a costar un poco más porque es una montaña bastante empinada por lo general. Me encanta que se te nota, hermana, que eres la tía, ayudando con ¿Verdad? las tareas de matemáticas. Tú lo sabes y tú te diste demasiada cuenta, pero la gente no sabe que estoy en un intensivo de matemática con nuestro sobrino, que estaba viendo una matemática que ni yo en mi vieja vida, que era ingeniero, ¿verdad? Veía una cosa tan complicada. Entonces, sí, tengo al Saturno, a mi sobrino ahí. Pero bueno, Estoy lo que pensando que tenemos examen de matemática la semana que viene y te lo juro que tenemos, estoy pero tú pensando. haces el examen tuyo. Sí, yo lo hago el examen mío porque yo estudio con él. Entonces, claro, estoy pensando cuál es la manera que mejor él entienda esto, que mejor entienda lo otro. Entonces, sí, no, sueño con logaritmos. ¿Qué te puedo decir? Mira, pero bueno, lo que iba a decir yo es que lo importante, además en este sentido, es entender que tenemos ambos planetas en nuestra carta natal, todos, Júpiter y Saturno. Es altamente probable, y corrígeme si me equivoco, hermana, que los tengamos en zonas diferentes de nuestras casas por el ritmo de movimiento de ellos. Es bastante probable que los tengamos en áreas diferentes de nuestra vida, en casas diferentes. Sí. Este, mm, y ambos vienen a darnos una lección. Que una se hace fácil y que otra sea más complicada, no quiere decir que nos saltemos alguna. Y eso es súper importante. O sea, nuestro proceso evolutivo nos pide superar, avanzar, aprender ambas lecciones. Ambas, sí, como construir esos aprendizajes vitales. Los dos vienen a darnos aprendizajes vitales importantes y son aprendizajes vitales sociales, como dice Inés, que además son muy, muy, muy importantes porque son los únicos sociales, propiamente hablando en nuestra carta. Entonces, ellos dos vienen a decirnos cómo tenemos que gestionar toda esta parte social que ya nos viene impuesta, porque esta nos viene impuesta, para avanzar hacia nuestro crecimiento personal, nuestro bienestar, etcétera. Entonces, decidir empezar por una o por la otra, bueno, si eres consciente de tu carta, puedes ir viendo. Lo que pasa es que las dos son tan importantes que van a ir como impactando tu vida en diferentes momentos y vas a necesitar tener un poco de conciencia de ambas, ¿no? No es como que, bueno, yo me voy a encantar cargar de Júpiter porque acá está Saturno y cuando salga de Júpiter me pongo con Saturno. No, van un poco en paralelo las dos lecciones. Otra cosa que estoy pensando mientras Mm. te escucho, para seguir haciendo símiles para que puedan entender. Júpiter es como el maestro súper moderno. O sea, que el aprendizaje debe ser, no sé, es que me vienen unas cosas a la mente, pero no sé si esas cosas son, ajá. Bueno, modelos de aprendizaje modernos, de cómo el niño o la niña debe interactuar con el mundo de manera orgánica o espontánea o sin presiones, o que se debe descubrir los talentos de los niños para entonces motivarlos. En cambio, Saturno es el maestro un poquito más De chapado a la vieja escuela. antigua. Sí, hay que hacer este ejercicio, todo el mundo tiene que saber esto, este es el pensum, esta es la tarea, me explico, y todo, y es más estricto. Ujú, Saturno es más estricto. Y esto podemos verlo cuando vemos qué planetas rigen, qué signos rigen, perdón, estos planetas. ujú, Estoy como enredada hoy. Ajá. Entonces, Júpiter rige a Sagitario, es el regente de Sagitario. Entonces, ¿cuál es el área social que lleva Júpiter? La cultura, las creencias personales, la religión, todo eso que es social, porque eso es algo que nosotros en principio no elegimos, es decir, tú naces en una cultura, naces en una religión que practica tu familia, en una religión que practica o en una familia que no practica ujú, religión, y en un principio de la vida esas cosas no las eliges.
pero están relacionadas con muchos factores que a medida que vas creciendo, bueno, sí puedes ir cambiando y sí puedes ir eligiendo. Entonces tú naciste en una cultura y a medida que vas creciendo, tal vez te llaman la atención otras, conoces otras y cambias de cultura. Tú creciste en una religión o sin religión y a medida que vas creciendo, pues decides que no tenías y ahora sí tienes o decides cambiar o lo que sea. ¿Qué pasa con Saturno? Saturno rige Capricornio, que tampoco son normas. Y bueno, y justamente Capricornio y Saturno habla de normas Ujú. sociales, leyes. Y allí sí es un poquito más complejo, porque como dijimos, Saturno es más estricto. Entonces, esas son normas que ya son más difíciles de cambiar, que tú no necesariamente tienes el poder de cambiarlas, porque, por ejemplo, habla de leyes, por decirte algo. Entonces, no sé, una ley de no robar, por ejemplo. O sea, tú naces una cultura con esa ley, esa es una ley muy estricta y además es una ley universal que mantiene el orden, porque el objetivo de las leyes de Saturno es mantener el orden. Entonces, Y en control. control, entonces pongámoslos como que en las leyes de Júpiter hay más flexibilidad, dependiendo. Yo sé que algunas culturas no son flexibles, etcétera, pero es posible que puedas tomar decisiones distintas. Con las leyes de Saturno sí se hace un poco más complejo tomar decisiones que vayan en contra de esas leyes. También se puede, ojo, no estoy hablando en contra de la ley civil, ni penal, ni nada de esto, que estoy hablando de leyes de sociedad. Son un poco más estrictas que las jupiterianas. Y hay un tema energético para mí, simplemente detrás, porque incluso, hablando de un tema, por ejemplo, de religión. Ok, un tema de religión puede ser tan amplio o tan simple como lo quiera ver la familia, la cultura en la que creciste. Puede ser algo como que puede que a tu familia le dé un poco medio igual, que sí crean, pero tampoco sean tan ortodoxos ni tan practicantes, etcétera. Pero puede ser el otro extremo. Entonces, aunque el tema sea de religión, cuando lo llevas al otro extremo y se convierte en la forma de hacer las cosas en este lugar, cuando se convierte en algo así, con leyes, con órdenes, con control, entonces pasa, aunque sea un tema de religión, culturalmente, a hablarte de una energía más saturnina. Sí. Este, los temas jupiterianos tienen más que ver con, es que eso es una creencia un poco más fluida, es una creencia un poco más, mientras que las creencias saturninas, que también hay creencias dentro de Saturno, pero son creencias más establecidas. Y lo mismo puede ser con un tema tal vez un poco más simple, o sea, no sé, digo, porque eh, puede ser un tema mucho más que incluso encuentres muchas diferencias a tu alrededor, de no sé, de en mi casa me enseñaron que, no sé, voy a irme a un ejemplo muy, muy, muy básico, comer, las normas para comer en la mesa, o sea, las normas Ujú, para comer en la mesa, millones de personas que tienen normas diferentes o que ni tienen normas o que les da igual. Puede ser que en tu casa haya unas normas muy estrictas para comer en la mesa y esa es una energía muy saturnina que te cueste un montón trascender o gestionar o que tú definitivamente quieras poner los coges en la mesa porque tú te sientes más cómodo con los coges en la mesa, pero es que en tu casa y en tu cultura, en tu alrededor, fue tan estricta la formación de que los coges en la mesa son una cosa como tan terrible que eso te genera una limitante de vida y eso evidentemente además trasciende a un montón de cosas más. Eso puede ser una lección muy saturnina, mientras que si en tu casa todo el mundo se sentaba a comer y lo importante era que estuviesen comiendo, capaz las normas del buen comer o no comer no tienen este impacto saturnino, pero tienen un impacto, pueden tener un impacto para ti jupiteriano si tú decides definir ciertas cosas de tu vida alrededor de la dinámica de comer. ujú, ujú. O sea, en una casa, lo importante a la hora de la comida en familia puede ser que cumplas ciertas normas de, ¿cómo se llama eso? De Para, cortesía, no, de para nosotros de etiqueta. Manuel de Carrellón, pero no sé. Etiqueta, sí, pero es que eso es 100% venezolano. Sí, yo sé. Em, bueno, que cumplas ciertas normas de etiqueta puede ser lo más importante en una casa, en una familia, a la hora de la comida, pero en otra familia lo más importante puede ser que conversen y que se cuenten cómo ha estado su día. Tal vez, y como tú bien dices, depende cómo lo manejes. Sí, suena así muy por encima que la que exige las normas de etiqueta es como muy saturnina y que la que exige, o mejor dicho, que la que
le gusta que conversen y que cuenten sus cosas durante la comida, es muy jupiteriana. Pero lo que cambia aquí es justamente el verbo, es lo que lo hace saturnino o jupiteriano. Exigir es saturnino. Ahora, que te guste, que te agrade, que te divierta, es jupiteriano. Ujú. Entonces, todo depende. Si a ti te divierte cumplir normas de etiqueta en la comida, es más jupiteriano porque no estás exigiendo que se cumplan. Pero todo lo que se exige es de Saturno. Entonces, por eso, Saturno es el profesor malo, entre comillas, porque te exige, y Júpiter es el profesor bueno porque te da flexibilidad según tus gustos y tus necesidades. Y además, al profesor bueno le interesa que te diviertas haciendo todo, porque la diversión es una palabra muy leonina, pero también muy, o sea, muy del Sol y del Leo, pero también muy jupiteriana y de Sagitario. Y Entonces, ahí hay para mí lo que acabas de decir, la delgada línea en tu proceso evolutivo. Porque puede que tú hayas crecido en una casa donde se exigió tanto algo que ya te lo hiciste tan tuyo y tan como que esto es como obvio, ya tu cerebro lo procesó tanto que tú hoy en día sientas que lo disfrutas, que tú hoy en día sientas que es que tú eres así, que es que no te saltas esta norma, no, pero no es porque o sea, porque ya eres un adulto de 40 años, te comes en tu casa solo, no están papá y mamá diciéndote que cumplas con X, Y, Z norma, pero tú igual las cumples y las transmites porque te parecen buenísimas, porque ujú, así te criaron y te parecen buenísimas. Y eso, no estoy queriendo decir que necesariamente sea malo, pero ahí es donde, entendiendo tu carta y viendo dónde está tu Saturno, hay que ver si hay ahí una lección de Saturno que no estás viendo, porque está tan integrada en tu mente que no estás entendiendo que allá hay una limitación, un aprendizaje vital que tienes que superar, gestionar y avanzar. yo iba a decir que Saturno y Júpiter, por ser estos planetas sociales que están más o menos como en el medio, entre los personales y los transpersonales, es interesante el análisis. De hecho, es bastante complejo el análisis en tu carta natal. ¿A qué me refiero? En los planetas transpersonales, como se mueven tan lento, que esos son Urano, Neptuno y Plutón, allí lo que es realmente importante es ver en qué casa de tu carta tienes el planeta, porque lo más probable es que el signo coincida con muchas personas durante muchísimos años, porque son planetas que se mueven muy lento. Entonces, lo más probable es que todas las personas que tú conozcas tengan a Plutón en Libra, todas las personas que tú conozcas tengan a Plutón en Virgo. Al revés, con los planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte, eso sí varía por completo cada persona. Signo y casa. Todas las personas que conozcan lo pueden tener en un signo, una casa distinta. ¿Qué pasa con Saturno y con Júpiter? Es más o menos un intermedio entre esas dos Ujú. cosas. Puedes conocer, la mayoría de las personas que hayan nacido el mismo año que tú van a tener el mismo signo de Júpiter, el mismo signo de Saturno probablemente, pero las casas pueden variar. Ahora, si nacen justo en el momento donde tanto Júpiter como Saturno, el momento del año donde tanto Júpiter como Saturno cambian de signo, entonces puede ser una persona que nació el día siguiente que tú, pero tiene signo diferente de Júpiter y Saturno. Entonces, como esto hay que revisarlo detalle a detalle, lo que creemos que puede ser útil para ti es que te digamos como un breve resumen de qué puede significar cada uno en una casa astrológica, sin irnos con el signo. Es un poquito para que tengas una idea del significado. Por ejemplo, empiezo con la casa uno. Si tú tienes a Júpiter o a Saturno en la casa uno, ¿qué va a significar esto? Bueno, si tú tienes a Júpiter en la casa uno, quiere decir que entender quién eres, entender qué identidad quieres mostrar al mundo, mostrarte al mundo como tú realmente eres, incluso superar algunos retos que representa el ascendente, se te va a dar en la vida con facilidad. Pero, y lo vas a aprender a manifestar tu ascendente con cierta facilidad. Igual tienes que aprender a hacerlo, pero lo vas a aprender con cierta facilidad. En cambio, si tuvieras a Saturno en la casa uno, todo lo que les estoy diciendo va a ser más cuesta arriba. O sea, aprender a superar los retos del ascendente, aprender a entender quién eres tú, aprender a entender cómo te quieres mostrar al mundo. Esas cosas te van a costar un poco más. Entonces, más o menos esto es lo que aplica en todas las casas. Y lo que queríamos era como darles un repasito por cada casa, así muy rápido, porque obviamente Ujú. esto hay que verlo con el signo, además, si hay otros planetas, etcétera. Pero un repasito un poquito para que ustedes por lo menos entiendan una cosa, por lo menos si vas a tu carta y ves, es que tengo a Saturno en la casa 8 con razón, esto me cuesta tanto.
O es que tengo Júpiter en la casa 9. Claro, con razón, esto me encanta tanto y se me da tan fácil, aunque he tenido que aprender, pero se me da fácil. Entonces, es nada más como para que por lo menos tengan como esa pincelada. Sí, me gusta. Y yo ahí iba a complementar diciendo que en ambos casos, o sea, en este ejemplo que estás dando de la casa uno, en ambos casos lo que hay que entender es que hay un reto social detrás, ¿ok? O sea, y que posiblemente tiene mucho que ver con familia, con el espacio donde te criaste, tanto la casa como papá, mamá, barrio, ¿no? Como el espacio más, el entorno más cercano de donde te criaste, ahí se construyó esta como reto saturnino-jupiteriano que tú tienes que aprender y que superar la vida. Entonces, como decía Inés, si es el caso de la casa uno y sea Júpiter o sea Saturno, que te va a costar más o menos, pero en ambos casos tienes que aprender, una de las cosas que hay que revisar es qué definió tu familia o tu sociedad más cercana, qué es tu identidad, quién eres tú y cómo puedes encontrar tu propia verdad en ese espacio, ¿no? Y que, aunque, como les decimos, Júpiter te lo pongo un poco más fácil y Saturno un poco más difícil, ambos son aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de la montaña o del camino plano, la montaña es muy alta y el camino plano es muy largo. O sea, en ningún caso es que esto es una carrera a 100 metros Júpiter, no. Es un proceso que en ambos casos tiene su parte de reto, ¿no? Sí, lo que Este, pasa es que Júpiter, como expande también esa zona, pero ese es otro tema. ujú, Hoy estamos hablando, y Saturno como que contrae esa zona. Entonces, estamos hablando más hacia cómo puedes trascender el reto o internalizar el aprendizaje. ujú, exacto. Ok, entonces si habláramos de la casa 2, por ejemplo, podría tener que ver mucho con tu relación con el dinero, eh, que puede ser que todos los temas de economía, dinero, cuentas, abundancia, idea de abundancia sean o sea, sean un reto para ti y sea algo que te cuesta mucho, tu estabilidad económica, sentirte estable económicamente con Saturno en casa 2, mientras que si tienes a Júpiter en casa 2, pues se te va a dar con más facilidad todo el tema de administrar tus finanzas y tal. Como dijimos, hay aprendizaje allí. Entonces, bueno, este es un tema que sí me va a tocar aprender y voy a tener todas mis lecciones, pero voy a fluir más rápido. Pero también puede tener que ver con valor personal, con cómo vales, no con qué, cuál es tu valor personal, qué vales, más como con autoestima, ¿no? Entonces, Ujú. reconocer tu propia valía es algo que te puede costar un poco más si tienes a Saturno, justamente porque tu familia y tal te impuso, tú vales esto y esto es lo que tú vales y esto es lo que te hace valiosa, o jupiterianamente, pues puede que te sea un poco más fácil, aunque igual tengas una familia que impuso una valía. Mira, me hiciste pensar en una cosa que normalmente escuchamos mucho. Seguro han escuchado las personas que dicen, es que a mí me cuesta tanto la tecnología, es que yo para la tecnología, mira. Y también ven a las personas que dicen, no, yo soy bueno para la tecnología. De verdad, me salen súper bien las cosas tecnológicas. En ambos casos han tenido que hacer un proceso de aprendizaje. O sea, ninguna de las dos personas nació sabiendo manejar la tecnología, aunque hoy en día los niños parece que sí nacieron ya manejándola, ¿no? Pero ambas personas seguro tuvieron que aprender o que por lo menos hacer el intento de aprender. Una persona, la primera, seguro tenía Saturno ahí y la segunda tenía Júpiter. Entonces, eso un poquito que me vino ese ejemplo a la mente. No Ujú, es que el que maneja la tecnología nunca aprendió, o sea, ujú, también aprendió, solo que el aprendizaje es más efectivo o tiene un resultado más inmediato o tiene un resultado más evidente o lo que sea. ujú, Ok, si tienes a Júpiter o Saturno en la casa 3 es la casa de cómo nos comunicamos, entonces esto puede ser muy evidente. Si tienes a Saturno en la casa 3, bueno, no eres una persona necesariamente muy comunicativa, pero probablemente se te presentan muchos retos en la vida donde necesitas pararte frente a una audiencia y presentar algo que te cuesta más que si alguien tiene a Júpiter ahí, obviamente. Entonces, el hecho que alguien tenga Júpiter en la casa 3 y tenga que pararse frente a una audiencia, hacer una presentación, no significa que sea prácticamente nada para esta persona, ¿no? También representa un reto, pero un reto que probablemente va a fluir más y probablemente va a tener un resultado evidentemente más positivo. Ojo, no significa que la persona con Saturno ahí no pueda aprender, pero necesitas estar consciente de que tú puedes pararte frente a una audiencia a comunicar,
pero que eso te va a llevar a una preparación tal vez un poco mayor que la de las otras personas o de una persona que tiene a Júpiter ahí. Ujú. En el caso de la casa 4, por ejemplo, hablamos de la casa de las emociones. Entonces, una persona con Saturno en la casa 4 va a tener mucha más dificultad para reconocer sus emociones, para conectar con ellas, para decir, estoy triste. Va a ser una persona que va, de las que típico que, pues está 7 horas hablando con esa persona que está pasando por un momento complicado y te va a decir, no, bien, no, a mí me da igual, no, a mí no, no sé, es que no sé cómo. Y no es que no se sienta mal o no se sienta bien, es que no lo sabe ni decir ni reconocer, porque le cuesta mucho, posiblemente porque pues viene de cierta limitación emocional, el típico, no sé, los hombres no lloran o no te pongas, no hagas esto, etcétera, ¿no? Mientras que si tienes a Júpiter allí, va a haber un proceso, tampoco es que tú naces diciendo, ay, sí, hoy estoy triste y triste significa, no, pero el proceso de reconocer y de conectar emocionalmente con tus propias emociones va a ser más simple. Ujú. Si tienes a Júpiter o Saturno en la casa 5. La casa 5, por ejemplo, uno de los elementos interesantes de la casa 5 es que es la casa de los proyectos creativos y del emprendimiento muchas veces. Entonces, una persona con Saturno allí, tal vez ese tipo de personas que dicen, no, es que yo para negocios, mira, yo para emprender, eso no sirvo, yo mejor me voy siempre a un trabajo que soy un empleado, que yo gane mi 15 y último, pero que yo sepa. Ajá. Yo sé que 15 y último es una referencia muy venezolana también. No significa que no puedas, significa que, bueno, tal vez hace varios intentos y te cuesta entender y te cuesta ver, pero también una técnica importante para donde tienes a Saturno es buscar apoyo. Si tú tienes a Saturno en la casa 5 y tú quieres emprender, pero tú sabes que, bueno, puede ser que te cueste ver ciertas cosas o que te cueste un poquito la creatividad o que te cueste un poquito, mira, también te puedes rodear de personas que como que complementen esa parte que tú sientes que te cuesta un poco más. Es decir, te puedes buscar a alguien tal vez con Júpiter en casa 5 que puede ser que lo aprenda de igual manera, pero que se le vaya a dar más fácil. Y es un buen complemento muchas veces. Entonces, que un Júpiter complemente tu Saturno. No quiere decir que no puedes, pero sí es probable que seamos, siempre donde tenemos a Saturno, es esa casa donde has intentado una cosa varias veces, pero sientes que eso se te hace complejo. Y donde tenemos a Júpiter, pues hay aprendizajes, pero de repente también Júpiter también te da como muchos regalos porque es el maestro bueno. Entonces de repente, bueno, tú a lo mejor nunca has emprendido, no sabes, pero tienes a Júpiter ahí y aparece un socio genial que te hace una super oferta y que te pone la decisión más fácil. ¿Me explico? Mm. Ujú. Si tienes a Júpiter o Saturno en la casa 6 es la casa del trabajo, pero viste como más desde el proceso, método, la rutina, el día a día laboral, ¿no? Entonces, si tienes a Saturno allí, pues posiblemente esto te cuesta un poco más, ¿no? Este, o no te gusta, no te sientes cómodo en los trabajos en los que tienes que seguir un protocolo, prefieres algo un poco como más disperso, te sientes desordenada en el trabajo, que no hay forma ni manera de que tú te organices, o tal vez incluso puedes sentir que no eres buena para hacer el trabajo que haces o para hacer ningún trabajo en general. Mientras que si tienes a Saturno allí, pues estas habilidades te va a tocar aprenderlas, no es que tú vas a llegar al trabajo y vas a decir, sí, sí, ¿A sí, tranquila, Saturno o nadie, a Júpiter? a Júpiter, perdón. Ajá. Sí, 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 nadie me explica nada, yo ya lo sé hacer todo. Vas a tener que aprender cuáles son los procesos, cuáles son los métodos, vas a tener que probar diferentes rutinas hasta que encuentres esa con la que dices, esta me siento cómoda, pero vas a tener como menos negación, al menos, ante el tema. Ujú. Me gusta eso de menos negación. Sí, porque ahora que ya vimos las 6 primeras casas, em, hago este disclaimer de nuevo. No es que si tienes a Júpiter ahí, te echas a dormir, que todo se te va a fluir solo. Ujú, No, también tienes que trabajarlo. Solo que probablemente lo trabajes consciente de que esto va a salir bien y las oportunidades van a aparecer, pero tienes ujú, que trabajarlo. ujú, Si tienes a Júpiter o a Saturno en la casa 7, que es la casa de los compromisos, bien sea compromisos personales o con un socio o compromisos románticos, pues ese es el tema que tal vez va a requerir mucho aprendizaje de tu parte. Y de nuevo, establecer un compromiso estable, valga la redundancia, o a largo plazo, va a requerir de esfuerzo de tu parte. Que si es Saturno, bueno, va a requerir un esfuerzo mayor. Si tú tienes a Saturno en la casa 7
lo bonito de saberlo es que tú haces conciencia y entonces cuando intentas autosabotearte la relación o cuando intentas pensar en que tú no sirves para eso o cuando, bueno, te das cuenta que, bueno, mira, no es que no sirva, es que parte de la energía que yo tengo en mi carta natal, que habla de mi proceso de evolución en la vida, es aprender a mantener estos compromisos. Entonces, más bien es como que haya un compromiso con el aprendizaje que te pide Saturno, porque Saturno es el planeta de los compromisos también. Y cuando me refiero a compromiso, no es este de compromiso de pareja, sino de comprometerte con algo, a trabajar en algo. Entonces, donde tienes a Saturno, tienes que saber que te puede costar, pero que también te está pidiendo un compromiso con aprender. Ujú. Entonces, no es que, ay, como yo tengo Saturno en la casa 7, yo me olvido de los compromisos con nadie, yo no tengo pareja, yo no tengo socios, yo no cumplo con ningún contrato que haya firmado. No, no, sino que más bien tienes que comprometerte, forzarte por aprender eso porque es parte de lo que viniste a aprender. Y de la misma manera con Júpiter, también si tienes a Júpiter en la casa 7, bueno, tienes que entender que tal vez las relaciones van a requerir un poquito de esfuerzo tuyo para aprender cosas. Ah, que se te va a dar al final con más facilidad, maravilloso. Pero también es, bueno, ya va, hay que poner un foco aquí porque tengo un planeta natal importante aquí. Entonces, ajá, ¿qué me viene a enseñar Júpiter de las otras personas? De cómo yo me relaciono con la otra persona, de cómo yo me proyecto en mi pareja, de cómo yo me proyecto en un socio. Entonces, hacer un poquito de conciencia de que ahí tienes que aprender algo. Si tienes a Saturno, Júpiter en casa 8, la casa 8, entre otras cosas, es la casa de la intimidad. Es la casa en la que te entregas completamente con otro o en otro, en la que eres absolutamente capaz de desnudarte física, emocional y todo lo demás mente. Este, es esa entrega como sin miedo, como absolutamente completa, ¿no? Entonces, si tienes a Saturno allí, esa ese ese co ese esa Reto. intimidad, perdón, esa entrega a esos niveles te va a costar mucho más. Vas a ser una persona mucho más bloqueada, que pone mucho límite, que no, no sé, incluso que no le gusta mucho el contacto, que no le gusta mucho, vas a tener, dependiendo pues además del signo, vas a tener allí como mucha limitación y te va a costar mucho intimar con otras personas, abrirte a otras personas. Mientras que si tienes a Júpiter allí, aunque te vaya a ser mucho más fácil hacerlo, igual es algo que te va a costar un poco y en lo que vas a tener que aprender a cómo hacerlo para sentirte bien y cómoda. Entonces, si tienes a Júpiter o a Saturno en la casa 9, la casa 9 es la casa de la filosofía de vida, es decir, cómo nosotros concebimos que debe ser nuestra vida, guiada por quién, creyendo en qué. Y esto, de base, más o menos como de fábrica, la mayoría venimos como con una especie de preprogramación de cuál debe ser tu filosofía de vida o de lo que debes creer. Entonces, si tú tienes a Saturno allí, entender realmente cuál es esa filosofía que está alineada con quién eres tú, que te hace sentir auténtica, etcétera, te va a costar verla. Tal vez lo más probable es que se te haga más fácil seguir lo que está establecido y no necesariamente buscar la tuya propia. Porque hay una cosa que entender. Sagitario, que es el que rige la casa 9 o el dueño de la casa 9, es el dueño de Júpiter también. Entonces, aquí si tienes a Júpiter, pues no, o sea, mi propia filosofía de vida, mi propia, es más, inventas tu propia religión, inventas porque se siente como muy cómodo Júpiter ahí. Pero si el que tienes ahí es Saturno, Saturno se va a sentir muy, muy incómodo. Entonces, esa medio flexibilidad de jupiteriana de la casa 9, Saturno no la entiende mucho. Entonces, o tú no puedes encontrar esa flexibilidad, o más bien te pones a alguien como extremadamente estricto en que esta es la manera de ver las cosas, que así debe ser la vida, que todo el mundo debe levantarse a las 5 de la mañana para ser productivo, acostarse a las 9 de la noche, casarse, tener hijos, tener una familia, ¿sabes? Te pones, comprar una casita, el árbol, el perrito, o sea, te pones como muy estricta en las cosas. Entonces, aventurarte, que la casa 9 también es la casa de la aventura y contacto con otras culturas, aventurarte a conocer el mundo y a saber si a lo mejor tú naciste en América, pero en Asia te sientes más identificado, o tú naciste en Europa, pero te sientes más identificado, no sé, en Australia, eso te va a costar, pero la vida te está pidiendo
que te atrevas de vez en cuando y que vayas buscando cómo meterte por ese camino, porque por eso tienes a Saturno ahí. A Saturno no podemos dejarlo ahí y decir, bueno, como ya lo tengo ahí, no, a esa área de mi vida no la voy a ni ver porque me va a costar. No, es todo lo contrario, es, busca dónde está, porque ahí necesitas poner energía. Como dije, si es Júpiter el que está en la casa 9, pues él está en su casa. Mm. Literalmente cuando uno está en su casa. Está tranquilo, fluye, confía, le funciona todo bien, se siente feliz. Entonces, esta área de tu vida, aquí sí es verdad que todo te puede dar con mucha más facilidad porque Júpiter está en residencia. Ujú. Y algo parecido, pero en sentido contrario, pasa Ujú. si tienes a Júpiter o a Saturno en la casa 10, porque esta es la casa de Saturno. Entonces, la casa 10 es la casa de la carrera profesional y del éxito, ¿no? Entonces, si tú tienes a Júpiter o a Saturno en la casa 10, pues seguramente te viene preprogramado, como decía Inés, que es el éxito, que carrera profesional es la que es correcto que tú sigas, o al menos en qué onda, ¿no? Hay muchos que carrera profesional, porque vienes de una familia de cantantes y todos deberíamos ser cantantes o médicos o abogados o lo que sea, ¿no? Eso es muy saturnino cuando hablamos de Saturno en casa, o sea, cuando hablamos de la casa 10. Este, que vengas con esa programación de lo correcto es seguir esta carrera específica o una carrera de tal tipo, y no nada más en qué estudiar o qué no estudiar, sino después en cuál es el proceso, ¿no? Tienes que estar así en tal tipo de empresa, ascender a tal tipo de cargos, no sé qué, y hay como un deber ser muy, muy establecido. Si tienes a Saturno en la casa 10, Saturno está cómodo. Y tú me dirás, ajá, pero ¿cómo se come eso? Eso quiere decir que las lecciones de vida que tienes que aprender allí, vas a tener que atravesar más esta delgada línea de las que yo les hablaba, porque vas a sentirte más cómoda en esa estructura que está preestablecida y vas a tener aún más reto para trascenderla, para retarla, porque vas a sentir, pero es que si esto es lo correcto, y el cuestionamiento de tu propia carrera, de tu propia idea de que ser exitosa, va a ser muy retador. Mientras que si tienes a Júpiter allí, Júpiter está incómodo en la casa 10. Entonces, en la casa 10, esto, si bien es cierto que Júpiter te va a dar muchos regalos y te va a dar muchas oportunidades para que tú veas que el éxito no es por ahí, es por otro lado, porque con este otro éxito tú te sentirías mejor, porque con este éxito tú serías más feliz. Tú, como tienes esto en casa 10, que es la casa del maestro malo, pues no lo vas a ver tan fácil, aunque aunque Júpiter está allí. Yo siento que en la casa 10 Júpiter te va a poner más pistas, pero tú vas a estar más renuente a verlas o a seguirlas. Yo me imagino a Júpiter en casa 10 demasiado molesto. O sea, como que ¿por qué me exigen tanto? Pobrecito. Ajá. Ahora, si estamos hablando de la casa 11, la casa 11, vamos a verle lo más básico, la casa de los amigos, para que entiendas lo más básico de tener a Júpiter o a Saturno ahí. Si Saturno está ahí, bueno, hacer amigos va a ser algo retador, bastante retador para ti, pero que viniste a aprender. Entonces, ¿cómo gestionas a Saturno? Exponiéndote a Saturno. Si tú tienes a Saturno en la casa 11, ¿cómo lo gestionas? Bueno, buscando hacer amigos nuevos, buscando pertenecer a grupos que tengan tus mismos intereses, tus mismas necesidades. No es forzar la barra, es exponerte al aprendizaje. Si yo no sé hablar alemán y quiero aprender a hablar alemán, la única manera que yo aprenda es, bueno, exponiéndome, oyéndome vivir a Alemania o metiéndome en un curso de alemán o conociendo personas alemanas. Entonces, de eso se trata Saturno. Entonces, si tú tienes a Saturno allí, pues bueno, mira, probablemente sientas que no eres como muy sociable, como que te gusta más tu intimidad, como que prefieres estar más sola, etcétera. Pero esto va de que parte de tu propósito en esta vida, parte de tu camino que está escrito por tu carta, es aprende a socializar, aprende a relacionarte más. Hay valores importantes en otras personas que tienen que enseñarte. Y si tienes a Júpiter allí, se te va a dar con más facilidad. De repente vas a ver como que, ay, tengo 15 grupos de amigos y tengo 72 invitaciones a salir. Sí, pero entonces tal vez el reto es un poquito más, ¿qué tan cercano realmente estás con esas personas? ¿Qué tan auténticas son esas relaciones? Algo allí tendrás que aprender, porque Júpiter en casa 11 es como muy, tengo 500 amigos, sí, pero necesitas profundizar
en esas amistades, porque Júpiter es un poquito de profundizar también. Entonces necesitas profundizar en realmente qué amistades te dan valor allí, realmente qué te aportan, de cuáles amistades estás aprendiendo, dónde la relación es un ganar-ganar o dónde la relación aporta algo, tú aportas o te aportan a ti. Entonces, el aprendizaje sigue estando allí, solo que obviamente es distinto, porque con Júpiter en casa 11, lo más probable es que tú no seas una persona aislada, ni que te guste estar solo, ni que te guste estar encerrado en tu casa, ni que no, probablemente te gusta conocer gente, salir y tal, pero hay aprendizajes que hacer ahí también. Ujú. Y para cerrar, si tienes Júpiter o Saturno en la casa 12 es la casa del inconsciente, es esa información que tenemos un poco escondida, a la que es difícil de acceder, pero que tiene algo importante que decirnos en esta vida y que es un mensaje que tenemos que trascender en esta vida. Entonces, si tenemos a Júpiter o a Saturno allí, ya de por sí tenemos como un aprendizaje. O sea, hay sin duda que acceder a nuestro inconsciente de alguna forma y superar, no sé, traumas, heridas, etcétera, etcétera. Hay que trabajar en eso. Si tenemos a Saturno ahí, bueno, o sea, imagínense, si el inconsciente ya no se ve con Saturno ahí, es como que es invisible. O sea, está súper, súper escondido y nos va a costar mucho acceder, pero la vida nos va a pedir mucho acceder. O sea, la vida nos va a poner momentos complicados o dolorosos en los que necesitamos entrar y trabajar nuestro inconsciente para poder superarlo. Mientras que si tenemos a Júpiter en casa 12, pues se nos va a facilitar un poco más acceder al inconsciente, que en general no es fácil, acceder al inconsciente y trabajar todos estos. Pero como decimos, sigue siendo necesario hacerlo. Sigue siendo necesario hacer ese trabajo y aprender lo que sea que esté guardado dentro de nosotros y que tengamos que trascender en esta vida. Si no sabes dónde está tu Júpiter o tu Saturno, muy fácil. Ve a astro.com. Siempre recomendamos esa página porque es gratuita, no tiene ningún costo, nosotros no tenemos ningún beneficio de esto. Es la página que la mayoría de los astrólogos utilizamos y allí coloca tus datos, descarga tu carta natal y ubica a Saturno y a Júpiter para que puedas saber en qué casas los tienes. Si no, igual nos escribes un comentario, nos dejas un mensaje por aquí, nos preguntas por aquí con los comentarios del episodio, nos preguntas por Instagram, si todavía no nos sigues en Instagram, @limonologypiso, pero como sea, te ayudamos a que puedas ver dónde está tu Júpiter y tu Saturno si así lo necesitas. Ujú. Y como decimos, la lección para mí principal de entender Júpiter y Saturno es que cuando lo veas y sepas dónde lo tienes, si no lo has visto hasta ahora, no le huyas a ninguno de los dos. Ni porque tengas a Júpiter ahí y digas, ah, no hay nada que hacer, esto está fácil, ni porque tengas a Saturno ahí y digas, le huyo a este tema, ¿por qué no? Porque ambos vienen a decirte que hay algo allí que aprender. Entonces esperamos que esto te haya sido súper útil, que te suscribas al canal para que sigas viendo contenido como este y como muchos otros tipos de contenido que te compartimos y que, nada, y que tengas una maravillosa aprendizaje y lección de vida saturnina y jupiteriana. Me encanta. Bye bye. Bye.